Era la víspera de Navidad y una fuerte tormenta de nieve azotaba el noreste de Estados Unidos, cubriendo ciudades y campos bajo una gruesa capa blanca. El cielo, antes claro, había sido dominado por densas nubes oscuras que parecían querer descargar todo el peso de un invierno severo de una sola vez. La nieve caía con fuerza, impulsada por vientos que rugían como si quisieran extinguir cualquier rastro de calor o vida. Y en medio de ese paisaje desolador, el tren Northeast Express luchaba dolorosamente por avanzar hacia Chicago, atravesando la oscuridad con sus luces parpadeantes. El tren parecía diminuto ante la inmensidad de la tormenta, una frágil línea de luz y metal desafiando el poder incontrolable de la naturaleza. Con cada metro recorrido, la lucha contra las heladas vías se volvía más difícil y el tren temblaba como si estuviera siendo tragado por la nieve. Dentro, los pasajeros mantenían una fachada de tranquilidad, pero la tensión era palpable. La calefacción del tren contrastaba con el frío mordaz que rugía afuera, pero el calor se sentía más como una ilusión pasajera, lista para ser superada por la implacable fuerza de la ventisca. Rebecca, una mujer de 26 años, estaba sentada en la parte trasera del vagón, su mirada perdida en la ventana cubierta de hielo. Afuera, el mundo era una vasta extensión de blanco y sombras, donde incluso el tiempo parecía congelado. Con cada sacudida del tren, su mente divagaba hacia el año que había pasado, un año de pérdida, despedidas y silencios dolorosos. Había perdido a su madre solo unos meses antes y el vacío dejado por esa ausencia había transformado la Navidad, que antes era una celebración llena de luces y sonrisas, en un doloroso recordatorio. Con el tiempo, Rebecca se había aislado de todo y de todos, temiendo los recuerdos que la Navidad inevitablemente traería. Ahora regresaba a Chicago, no para una reunión familiar, sino para esconderse. El hotel que la esperaba sería un refugio temporal, donde podría pasar la noche sin enfrentar los recuerdos de su infancia. Al otro lado del vagón, Henry, un hombre de mediana edad, con barba canosa y rasgos desgastados, parecía igualmente perdido en sus pensamientos. Miraba por la ventana, pero no estaba viendo la tormenta. En su lugar, su mente divagaba hacia otros inviernos, otras Navidades. Henry era un ejecutivo exitoso, o al menos eso era lo que solía pensar de sí mismo. Durante años, había construido su carrera con casi devoción religiosa, poniendo el trabajo por encima de todo, por encima de su esposa, sus hijos e incluso de sí mismo. Pero ahora, su éxito se sentía vacío. Su familia se había alejado de él, cansada de su constante ausencia. Esta sería la primera Navidad que pasaría solo en décadas, y la idea lo perturbaba de una manera que aún no estaba listo para admitir. Se dirigía a Chicago no para encontrar consuelo, sino para ahogarse en el trabajo, el único espacio donde todavía se sentía en control. Cerca de la puerta del vagón, Sarah y Ethan, una joven pareja, estaban sentados uno al lado del otro. Las manos de Sarah temblaban ligeramente mientras sostenía la mano de Ethan. Su rostro estaba pálido y los signos de preocupación eran evidentes. Tenía 8 meses de embarazo y aunque intentaba mantener la calma, el miedo de que el bebé llegara antes de tiempo la consumía. Estaban en camino a Chicago para pasar la Navidad con la familia de Sarah, pero ahora estaban atrapados en medio de una tormenta de nieve, lejos de cualquier ayuda. Ethan hacía todo lo posible por consolarla, pero también luchaba por ocultar la creciente ansiedad con cada minuto que pasaba mientras el tren seguía detenido. Si algo sucedía, estarían completamente solos en esa vasta extensión helada. En el centro del vagón, Margaret, una anciana con cabello blanco, se sentaba en silencio con un libro cerrado en su regazo. Sus ojos, aunque cansados, observaban con calma lo que sucedía a su alrededor. Había una serenidad en su postura, una tranquilidad que parecía desafiar la tormenta. Iba hacia Chicago para reunirse con sus nietos, algo que no había hecho en años.
Para Margaret, la Navidad siempre había sido un tiempo de milagros, y aún en ese tren detenido, envuelto en hielo y silencios incómodos, creía que algo bueno podría suceder. Su fe en el espíritu navideño era inquebrantable, incluso cuando todo parecía indicar lo contrario. Pasaron horas y la temperatura dentro del vagón comenzó a descender. El tren, que antes parecía un refugio seguro contra el frío implacable de afuera, estaba perdiendo su aire de protección. Los pasajeros comenzaron a inquietarse, el malestar creciendo a medida que el tiempo avanzaba. Con cada nuevo intento de comunicarse con el mundo exterior, las pantallas de los teléfonos móviles seguían sin señal y el aislamiento de la situación se hacía aún más evidente. El silencio solo era roto por el sonido ocasional del viento golpeando las ventanas y el ruido esporádico de los sistemas del tren. Sintiendo el peso de la atmósfera, Rebecca buscó algo en su bolso, algo que pudiera traer un poco de consuelo. Era una pequeña caja de galletas de jengibre que había preparado antes del viaje. Había hecho esas galletas para sentirse más conectada con lo que una vez fue una Navidad alegre, pero que ahora se había convertido en una fecha dolorosa. Después de dudar un momento, se puso de pie, sosteniendo la caja con un sentimiento de nerviosismo. ¿Alguien quiere una galleta? Su voz era baja, casi tímida, pero en ese vagón tranquilo todos la oyeron. Hubo una breve vacilación entre los pasajeros, pero luego Margaret sonrió y extendió su mano. «Me encantaría una, querida», dijo suavemente, tomando una galleta. «Me recuerda a las que solía hacer para mis nietos». «Gracias, Henry», que hasta ese momento había permanecido callado y distante, miró la caja de galletas con una expresión nostálgica. «Galletas de jengibre», murmuró casi para sí mismo. «Mi madre hacía eso cada Navidad. Era una tradición». Sarah y Ethan intercambiaron miradas, y Ethan tomó una galleta, dándole otra a Sarah. «Esto me recuerda a las Navidades que tuvimos de niños», dijo Sarah, relajándose un poco mientras mordía la galleta. El simple gesto de Rebecca había roto el hielo, tanto literal como figurativamente. La atmósfera en el vagón comenzó a cambiar. El aire, antes denso y tenso, ahora se sentía un poco más ligero, más cálido. Las historias comenzaron a surgir, primero tímidamente, luego con más confianza. Margaret, siempre sabia, sugirió: «¿Por qué no compartimos nuestras historias de Navidad? Podría ser una forma de mantenernos calientes, aunque sea en nuestros corazones». Los pasajeros, quizás sin otra opción o tal vez buscando algo más profundo, comenzaron a hablar. Y con cada historia compartida, el frío parecía perder un poco de su agarre. Henry, Rebecca, Sarah, Ethan, Margaret, todos estaban, de alguna manera, conectados por la fragilidad de esa noche, por la tormenta que los había llevado allí, pero también por la oportunidad de encontrar algún significado en medio del caos. Rebecca habló de la pérdida de su madre y cómo había convertido la Navidad en una ocasión dolorosa. Henry compartió sobre su familia, cómo la había perdido por negligencia y su deseo secreto de hacer las paces. Sarah y Ethan hablaron sobre el miedo a lo que estaba por venir, pero también sobre la esperanza de que todo saldría bien. Margaret, con su sabiduría, recordó a todos que la Navidad siempre había sido un tiempo para milagros. No los grandes y espectaculares, sino los pequeños, que calientan el corazón en la oscuridad. A medida que pasaban las horas, el tren se mantuvo detenido, pero la noche avanzaba, y por un breve momento, el frío afuera ya no parecía tan implacable. Los extraños se convirtieron en algo más. Compartieron no solo sus historias, sino también sus esperanzas y miedos, y eso de alguna manera los conectó. Entonces, alrededor de la medianoche, sucedió algo sorprendente. Las luces del tren parpadearon de nuevo, y el sonido del motor resonó a través del vagón. De repente, el tren comenzó a moverse. El alivio fue inmediato, pero más que eso, había un sentido de gratitud en el aire. La tormenta aún rugía afuera, pero dentro del vagón,
El espíritu navideño había renacido. Esa noche, el tren continuó su viaje a través de un vasto paisaje congelado, pero para esos pasajeros, el viaje se había convertido en algo más grande. Comenzaron como extraños, pero dejarían ese tren conectados de una manera que nunca habrían imaginado. No era la Navidad que esperaban, pero de alguna manera era la Navidad que necesitaban.